Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué bueno el poder, el comunicarnos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Es una bendición el poder estar con ustedes de nuevo. Hacía ya un tiempito que estaba tomando para descansar, para atender otros asuntos muy importantes y ahora regresar a esta otra tarea sumamente relevante para compartir con ustedes hoy un tema que hemos preparado, que sabemos que va a ser de gran bendición, no sin antes primero saludar a todos los hermanos y las hermanas que nos han escrito diciendo que dónde estábamos. Estamos aquí en la cuarentena en Puerto Rico, en mi casa, aquí en mi oficina, como pueden notar, y la verdad es que no es fácil, no ha sido fácil para todos, para todas las personas que de una forma u otra han sido bastante diligentes en seguir las instrucciones. Esperamos y estamos confiando en el Señor que esto pase ya y que las cosas empiecen a normalizarse y a desarrollarse en búsqueda de una recuperación, no tan solo económica, que yo sé que hay mucha gente que está en una necesidad económica, no han podido trabajar, etcétera, 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 pero también en términos de la salud y en términos de las iglesias, entre otras cosas que nos hacen falta volver a renacer. Aunque yo entiendo que esto va a ser un proceso y todo el mundo lo entiende así, va a ser un proceso bastante meticuloso, detallado, con una afinidad hacia una recuperación paulatina. Pero ciertamente aquí estamos y hoy queremos trabajar el tema de la resiliencia, y vamos a utilizar como texto bíblico para darle un matiz teológico bíblico a esta temática. Filipenses capítulo 4, los versos 8 y 9, Filipenses capítulo 4, los versos 8 y 9, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4, versos del 8 al 9, es la base para nosotros poder desarrollar el tema de la resiliencia, porque el consejo bíblico es que nosotros nos mantengamos en una actitud positiva, en una actitud de fe, en una actitud de confianza, que es la que va a darnos la fortaleza, la resiliencia para poder trabajar y recuperarnos de este momento crítico que estamos todos pasando, porque ese es nuestro tema, el tema de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Pues mira, en términos sencillos, es la capacidad para recuperarse de cualquier adversidad. Es la capacidad para recuperarse de cualquier adversidad y mantenerse firme con una salud mental, emocional, física y espiritual. Así que estamos hablando de una disposición de ánimo, de un estado de ánimo que muchos de los psicólogos
de hoy en día nos han enseñado que hay elementos ambientales como también elementos genéticos o elementos de cierta genealogía en cuanto a nuestro arraigo cultural, el desarrollo de nuestra persona, elementos de personalidad, porque a base de las experiencias que hemos tenido se desarrolla un alto sentido de resiliencia, que es, repito, esa capacidad para recuperarse de cualquier adversidad y mantenerse firme con esa salud mental, espiritual, emocional y física. Es interesante porque no queremos ser muy simplistas, pero cuando a un niño se le da todo lo que pide y cuando a un niño se le cuida de todo, y no es que descuidemos a nuestros niños, pero que hay una sobreprotección, o cuando al niño no se le permite experimentar ciertos niveles de resistencia emocional, espiritual, física, los niveles de resiliencia son más bajos porque no ha podido desarrollar, utilizar ese sentido humano, esa capacidad humana mental para poder fortalecer y tener un buen porciento alto de esa capacidad para recuperarse. Pero a la persona o al niño que se le ha hecho difícil, que se ha trabajado con balance, que no lo puede recibir todo, que no todo lo que quiere se le puede dar, y que ha habido unos balances, no unos descuidos, sino unos balances. El niño tiene la capacidad, o la niña, para desarrollar ese estado anímico, esa capacidad de resiliencia para recuperarse de cualquier tipo de adversidad o de cualquier tipo de situación difícil. Por eso, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de que la persona tiene esa capacidad para confrontar los temores, pero no tan solo en términos negativos, también es para fomentar las experiencias positivas, porque va de parte y parte. La resiliencia no es tan solo para trabajar con adversidades, sino también para fomentar las experiencias positivas, que usted tiene esa metacognición, en otras palabras, tiene esa condición de poder evaluar sus propias emociones, sus propios sentimientos, sus propios pensamientos, y así usted regular y decir: esto me conviene, esto no me conviene, y voy a trabajar con este reto de esta forma o de la mejor forma posible para poder superarla. Por eso la resiliencia es clave y es necesaria en la vida de todo ser humano. Pero también la psicología moderna nos habla de que la resiliencia determina ciertas emociones, ciertos sentimientos, porque verdaderamente cuando hablamos de estados anímicos, ya estamos entrando en un mundo de lo emotivo, de lo emocional. ¿Cómo está tu estado emocional? ¿Cómo tú regulas tus emociones? ¿Cómo tú trabajas con tus emociones ante las diferentes situaciones y experiencias que tú experimentas? Por eso Filipenses, el consejo de Filipenses, que Filipenses nos dice: en esto pensar, porque hay unas grandes verdades donde nosotros vivimos de acuerdo a cómo interpretamos lo que vemos y lo que sentimos. Yo voy a repetir eso porque tiene que ser entendido y tiene que estar claro. En muchas ocasiones, cuando uno no tiene el elemento de la fe, por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, no por lo que ve, no por lo que siente, sino por la fe. Pero la antítesis de ese elemento es que a veces nosotros vivimos a base de lo que nosotros interpretamos en términos de nuestros sentimientos y en términos de lo que vemos. Por eso el famoso ejercicio de
tener un grupo de personas que ven un accidente, un ejemplo hipotético, y que cada persona, aunque participó en ese mismo momento de esa misma experiencia, fueron testigos de esa misma condición, pero tienen diferentes interpretaciones, porque nosotros ponderamos nuestra vida desde lo que nosotros, cómo nosotros interpretamos lo que vemos y sentimos. Por eso la resiliencia es tan clave en la vida de todo ser humano, porque nos da esa capacidad para nosotros mesurar, analizar críticamente y ver qué posibilidades y soluciones y alternativas positivas podemos abrazar para lidiar con los retos que tenemos, o, como dije anteriormente, el que nosotros podamos experimentar cosas positivas y cómo las fomentamos, cómo podemos fomentarlas. Y esto es bien importante en términos de la resiliencia, especialmente cuando estamos en cuarentena, que tenemos que quedarnos encerrados, que hay mucho tiempo para pensar, que estamos sencillamente trabajando desde el hogar a través de los medios técnicos, tecnológicos, etcétera, etcétera, y que estamos descubriendo formas de conectarnos aún en la distancia vía tecnológica, pero necesitamos resiliencia, necesitamos entender qué es lo que está pasando. Por eso, lo último que podría decir sobre la resiliencia, antes de entrar en los métodos que necesitamos para desarrollar la resiliencia, es que la psicología moderna ha establecido que hay cierto éxito para aquellas personas que tienen altos niveles de resiliencia. Las personas que tienen altos niveles de resiliencia están asociados mucho con el éxito, especialmente profesional, porque tienen esa capacidad de perdurar, de mantenerse. En el ámbito cristiano, la resiliencia es muy importante porque ciertamente está acompañada del elemento de la fe, del elemento de nuestra esperanza, del elemento de nuestra creencia, nuestros valores en Cristo. Tenemos esa fe en la palabra de Dios, tenemos esa fe en los valores cristianos, tenemos esa fe en lo que Dios dice, en lo que Dios hace, en lo que Dios ha prometido, y para nosotros es clave que nosotros podamos comprender que nuestra fuente de fortaleza anímica, nuestra fuente de fortaleza espiritual y emocional es el Señor, es su gracia, es su presencia, es su espíritu, es su palabra, es el estar con los hermanos y estar con las hermanas en la iglesia del Señor, en el altar, tener esos grupos de apoyo, tener esa relación, esa coinonía y esa catarsis bíblica. Así que dentro del ámbito cristiano, por eso es clave que nosotros podamos desarrollar esa resiliencia desde el parámetro bíblico, desde el elemento de la fe, porque no hay nada como la fe en Cristo para mantener la esperanza en alto, para darnos ánimos de vida, para darnos fuerzas emocionales y espirituales para seguir hacia adelante, no empece a la crisis que estemos experimentando, al reto difícil o a la situación adversa. La gloria y la honra del Señor. Perdón. La gloria y la honra es de nuestro Dios. Pero hay 4 formas de nosotros mejorar nuestra resiliencia. Hay 4 formas que yo quiero compartirlas con ustedes y que estoy seguro que va a ser de bendición. Perdonen. Y una de las formas es que necesitamos monitorear y regular nuestras emociones. Para usted poder desarrollar esa resiliencia, usted tiene que aprender a monitorear y regular sus emociones. Si sus emociones están fuera de control,
si sus emociones no están monitoreadas, reguladas, supervisadas, usted va a sufrir mucho en términos del desorden que usted puede tener emocionalmente, espiritualmente, porque ciertamente puede ser como un elemento volcánico, o puede ser una persona explosiva, o puede ser una persona que cuando le llega el reto y cuando le llega la adversidad, usted se desarticula completamente porque sus emociones empiezan a ir en toda dirección y empiezan a ir de toda forma. Hay que aprender para solidificar y para incrementar, para aumentar nuestra resiliencia, esa capacidad para lidiar con la adversidad. Tenemos que aprender a regular y a monitorear nuestras emociones. Y una pregunta básica que nosotros podemos compartir y que le pedimos a nuestra gente que se la hagan es: ¿hay alguna forma de reevaluar? Esa es la pregunta básica. ¿Hay alguna forma de reevaluar o reinterpretar esta experiencia destructiva? O sea, si yo estoy pasando por una situación difícil y yo estoy experimentando una situación difícil, tal vez mi forma de interpretar eso que estoy experimentando es destructivo, porque no estoy regulando mis emociones. Por lo tanto, la pregunta nos ayuda a llegar a desarrollar, a invertirnos emocionalmente y espiritualmente en ver si hay otras formas de interpretar esta experiencia destructiva de una forma más positiva. En otras palabras, que cuando yo pase por una adversidad, en vez de decir esto me está destruyendo, yo no puedo con esto, yo no sé, mira cómo me afecta, etcétera, 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 nosotros podamos decir, Dios tiene un propósito con esta situación. Es diferente. Dios tiene un propósito. Por algo Dios está permitiendo esto. Por algo Dios está permitiendo que yo pase por este valle de sombra de muerte. Dios tiene algún plan y Él quiere que yo crezca, que yo me levante, que yo sea productivo, que yo realice algunas cosas, que yo pueda concientizarme de algunas emociones que me están afectando, que no están reguladas, monitoreadas, supervisadas, controladas. Algo tengo que hacer. Y por eso, una de las primeras formas para trabajar con el reto de poder aumentar mi resiliencia es, déjame preguntarme si yo puedo reinterpretar esto de otra forma. Y en el contexto cristiano estamos diciendo, mira, Dios tiene un plan. Lo que tú estás pasando ahora mismo, que tú crees que es tu destrucción, puede ser tu salvación. Sí, quiero que lo oigas de nuevo. Lo que tú estás experimentando ahora mismo, que tú piensas que es tu destrucción, puede ser tu bendición. Puede ser la capacitación del Espíritu Santo en tu vida. Gloria sea Dios. Siento la presencia de Dios y Dios le está hablando a alguien en este momento. Porque si queremos desarrollar y fortalecer nuestra resiliencia, nuestra capacidad para lidiar con la adversidad, tenemos que reevaluar cómo están nuestras emociones y cómo interpretamos lo que estamos sintiendo y experimentando. Dios no te abandona. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dios te ama. Por algo tú estás pasando por ese valle de sombra de la muerte, porque Dios quiere hacer una obra grande en ti y quiere que tú seas testigo, que tú seas un testigo fiel de la gracia de Dios,
y cómo Dios puede levantar a los caídos, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, salvar al que está perdido. Así que eso es una de las formas. Pero vamos a ver la segunda forma de madurar nuestra resiliencia. La segunda forma es, y eso es algo que se está utilizando mucho hoy en día, son las meditaciones, que en inglés se llaman mindfulness. Mindfulness, las meditaciones, la capacidad para meditar. Yo no estoy hablando de yoga, ni estoy hablando de chakras, ni estoy hablando de ningún otro tipo de filosofía oriental en términos de la automeditación. Yo estoy hablando que hay un ejercicio que tiene que ver con meditaciones cristianas, que es una forma, la meditación cristiana es una forma para ayudarnos a reenfocarnos. Es una forma para darle descanso a tu mente, a tu cerebro. Es una forma para tú volver a concentrarte en tu presente. Porque lo que queremos es ayudar a la gente en el campo de la psicología de vivir su presente, especialmente cuando hablamos de madurar, de fortalecer y desarrollar nuestra resiliencia, que es la capacidad, y lo estoy repitiendo mucho para que podamos comprenderlo, la capacidad de lidiar, de recuperarnos de la adversidad. La meditación cristiana es esencial. De hecho, hay aplicaciones en los teléfonos celulares y hay aplicaciones de toda naturaleza que nos ayudan a ese tiempo de meditación. Yo lo practico, yo lo estoy diciendo bien honesto, diferente a la oración. Yo no estoy hablando de oración. La oración es otra forma y es una forma de diálogo con Dios entre el corazón del ser humano y el corazón de Dios. Pero la meditación es una forma de uno poder hacer un alto en la vida, poder hacer un alto dentro de todas esas presiones que se están recibiendo, concentrarnos exclusivamente en un texto bíblico o en un valor cristiano para entonces permitir que no tan solo el cuerpo, sino el cerebro, la mente descanse. Y eso hay formas de hacerlo. Algún día posiblemente yo pueda enseñar sobre el mismo, si a alguien le interesa que me haga el comentario, que lo podemos trabajar. Pero la meditación cristiana es clave, que usted pueda sentarse cómodamente, que usted pueda cerrar sus ojos, aliviar su postura, que los músculos estén relajados y empezar a estudiar y revisar su respiración y concentrándose en un texto, un valor cristiano, usted se dedica exclusivamente a reenfocarse y a vivir su presente. Porque hay gente que está en el pasado, como hay gente que está en el futuro, y tenemos que regresarlos al presente. Jesucristo es el eterno presente. Por eso él decía, hoy ha llegado la salvación. Por eso él decía, en esto pensad, que fue el texto que leímos al principio de Filipenses 4, versos 8 y 9. Todo lo puro, todo lo afable, todo lo honesto, mantenernos en esa dimensión donde podamos entender que no vamos a reinventar unas historias negativas. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me va a pasar? Si esto va a llegar, me voy a morir, me voy a quedar sin esto, sin aquello. No, sino que podamos mantenernos en el presente de Cristo, que podamos reenfocarnos a través de la meditación cristiana y podamos vivir nuestro presente. Dios es el Dios de nuestro presente. Dios sabe, el Señor entiende, Dios comprende, y la bendición de Dios es aquí y ahora mismo. Dios quiere bendecirte aquí y ahora mismo. Repito eso, Dios quiere bendecirte aquí y ahora mismo. Y por eso en la meditación
cristiana, nosotros podemos desarrollar cierto positivismo y cierto optimismo realista, porque no queremos ser unos optimistas irreales, sino optimistas reales, que podamos trabajar nuestra realidad. Tenemos problemas, tenemos retos, tenemos situaciones, tenemos adversidades, pero estamos positivos de que quien está con nosotros es más grande que el que está en contra de nosotros. Yo quiero cerrar esta cápsula sobre la resiliencia con el último método para madurar, desarrollar esa capacidad anímica para lidiar con toda adversidad, como también mantenernos desarrollando cosas positivas, como dije al principio, y son las amistades. Hemos hablado de mesurar, monitorear las emociones, hemos hablado sobre el presente, vivir el presente a través de las meditaciones, hemos hablado sobre cómo nosotros podemos trabajar esperando que podamos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero las amistades es otra forma de nosotros madurar nuestra resiliencia. ¿Con quién tú te estás juntando? Esto es bien importante. ¿Con qué personas tú te estás rodeando? Porque hay algunas personas, y lo digo con mucha sensibilidad, que posiblemente no sean las mejores para que sean tu ejemplo, para que sean un paradigma de recuperación. Yo no estoy hablando de gente perfecta, ni estoy hablando de amistades perfectas. Yo lo que estoy hablando es que hay que rodearse de gente que pueden ser ejemplos, personas que han pasado situaciones difíciles y se han recuperado, personas que están pasando situaciones difíciles y están firmes sobre la roca, personas que tú sabes que puedes contar con ellos o ellas, que tú puedes depender, que pueden ser tu apoyo, que son gente solidaria. Pero si te rodeas de gente negativa, de gente que siempre te están criticando destructivamente, si te estás rodeando de gente que sencillamente sus valores no son a tono y consonos con los tuyos, si te rodeas de gente que verdaderamente no te pueden ayudar, sino que al contrario te hunden más, tienes que hacer unos arreglos y tomar unas determinaciones para que te puedas rodear de gente que te pueden ayudar, de gente que te puedan bendecir, de gente que tú sabes que tú puedes contar. Esos son algunos elementos para desarrollar la resiliencia. Esperamos en el Señor que sea de bendición para ti. Este es tu hermano y tu amigo, el hermano doctor David Alicea. Esperamos en el nombre del Señor que tú puedas compartir esta cápsula. Estamos hablando sobre la resiliencia desde Filipenses 4, del 8 al 9. Esperamos que Dios y su gracia siga contigo. Hasta la próxima cápsula. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y esperamos que esta bendición sea grande en tu vida. Dios te bendiga. La paz de Dios sea